al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. El tomo es A fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? El tema de esta semana es Aprendiendo con la parábola de la higuera. Le invitamos a disfrutar del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oh, Señor Jesús. Amén. Dice, por tanto os digo, Señor Jesús. Amén. Por tanto os digo. Amén. Que el reino de Dios será quitado. Oh, Señor Jesús, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Amén. Que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, creemos, Señor, ser aquellos que produzcan frutos. Amén. Señor Jesús, que tu reino pueda ser establecido aquí. Sí. Señor Jesús, producir frutos para ti. Amén. Señor Jesús, trabaja en nuestro vivir. Amén. Haznos, Señor, una tierra fructífera. Amén. Señor Jesús, queremos valorar tu reino. Sí. Queremos valorar tus riquezas. Amén. Toda tu palabra. Sí. Todo lo que tú eres. Amén. Señor Jesús, tú quieres frutos, Señor, del Espíritu. Sí. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor, te necesitamos, Señor, como nuestra vida. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. El día de hoy veremos producir frutos para Dios. En la parábola de la viña, en el Evangelio de Mateo, Jesús nos explica que Dios esperaba algún fruto de Israel, su pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Leamos el siguiente versículo. En Mateo capítulo 21, versículo 33, dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esos labradores son el liderazgo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios plantó una viña y la entregó a los labradores. Ellos debían devolverla a Dios con frutos. Dios quiere frutos, y esos frutos en realidad son principalmente aquello que Él desea que se produzca en la tierra por medio del amor. Dios es amor, y el fruto de la viña también es amor. Amén. Veamos lo que sucedió a continuación en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 35 al 37. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Eso ocurrió cuando el Señor Jesús se encarnó. En los versículos 38 al 41 dice: Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole,
le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esos otros labradores que se mencionan aquí somos nosotros, la Iglesia. Amén. Si el pueblo de Israel no produjo los frutos que Dios quería, ha llegado nuestro momento para dar frutos para Dios. Amén. En el versículo 42, el Señor les recuerda a los judíos que la piedra desechada llegó a ser la principal. Esa piedra es Él mismo, que fue rechazado por el liderazgo de los judíos y se volvió la piedra fundamental, la piedra angular, la base de la columna y la piedra principal de toda la casa de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios fue entregado al pueblo de Israel, y al final ellos fallaron, rechazaron al Señor, que vino a ellos como el Mesías. Al rechazarlo, el Evangelio de Dios llegó a nosotros, los gentiles. La Iglesia fue engendrada con la muerte y resurrección de Cristo, y a partir de entonces, el reino de Dios le fue quitado al pueblo de Israel y fue entregado a la Iglesia. Recibimos esa transferencia de reino, y esto es una enorme responsabilidad. Ahora debemos producir los debidos frutos y entregarlos a Dios. Amén. Esta era la condición de los judíos en la época del cautiverio babilónico. En 2 Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. En la época del cautiverio, la maldad del pueblo llegó al extremo. Ellos perdieron la esencia original que se había formado desde Abraham. Después de David, vinieron varios reyes, algunos buenos y otros no, y el pueblo se perdió. No hubo un liderazgo que cuidara de la viña, que produjera los debidos frutos, y al final el Señor permitió el exilio a Babilonia. En el cautiverio, ellos sufrieron mucho y perdieron la nación. Ellos mismos fueron los culpables de todo eso. Señor Jesús, en Isaías capítulo 29, versículo 13, Dios expone el error del pueblo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el Nuevo Testamento vemos un versículo semejante a este de Isaías, que está en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy corremos el riesgo de caer en el mismo error, es decir, vivir la vida de la Iglesia como algo religioso, rutinario, tomando la palabra que Dios nos dio como simples mandamientos de hombres, aprendiendo solo para nuestro propio beneficio. Por eso, querido oyente, debemos tener un corazón puro y sincero delante de Dios, y así viviremos con realidad la estructura de la vida de la Iglesia, llenos de fe, de amor y de esperanza. Amén. Amado oyente, qué gran responsabilidad tenemos hoy, porque el reino de Dios fue entregado a la Iglesia. Amén. Ahora el Señor
quiere que demos frutos por medio de su amor. Amén. Gracias al Señor, porque ahora tenemos esa responsabilidad de dar frutos. Amén. Para eso debemos tener un corazón puro, un corazón que ame al Señor. Amén. No solo honrarlo de labios, sino con un corazón puro, corazón que esté cerca de Él, viviendo en comunión con Él. Amén. Así recibiremos más de ese amor para poder dar frutos dignos, el fruto que Él quiere. Amén. Oh Señor Jesús, amado oyente, lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.